Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Van a entregar unas hojas, no hay una para cada uno, pero si pueden compartir entre ustedes. Y dóblenlo a la mitad, guárdenlo y lo vamos a ver en media hora, ¿sí? Así que, para que ya lo sepan. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 3. Hoy hay muchas personas que nos están visitando, entonces les comparto que nosotros como iglesia, en fin, no es que nos aferramos a que, somos bautistas entonces esto, sino que esto es lo que estudiamos, la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice lo creemos, lo que la palabra de Dios dice lo proclamamos y lo que la palabra de Dios dice lo vivimos. Es nuestra única autoridad, es la autoridad de Dios mismo. Entonces cada vez que venimos a la iglesia, abrimos la palabra, vemos lo que nos dice y vemos cómo debemos vivir en cuanto a eso. No voy a dar cosas motivacionales para que hagan, no voy a decirles alguna historia que inventé, no, vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar la Biblia, eso es lo que hacemos. Entonces queremos que lo sepan ya desde el principio, que la Biblia es lo que va a marcar y dirigir toda nuestra reunión y todo lo que hacemos. Entonces vamos a estar en Lucas capítulo 3, hoy nuestros versículos en esta mañana son versículos 18 al 20. Luego de resucitar de los muertos, Jesucristo mandó a los creyentes a predicar el Evangelio por todo el mundo, En Lucas 24:47 pueden escuchar, Jesús dice, y que en su nombre, en el nombre de Jesús, se predicará el arrepentimiento el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. En Mateo, un pasaje paralelo dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces Jesús, lo último que Él hace, luego de morir en la cruz y resucitar e ir al cielo, Él dice, deben predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero también junto con eso, Él le dice a los discípulos, cuando ustedes prediquen el Evangelio, enfrentarán la persecución. La gente los querrá matar, los querrá asesinar, se van a querer deshacer de ustedes. Él le dice a los discípulos, serán entregados, serán azotados, serán odiados por la causa de mi nombre. Ese es el mensaje de Jesús. Y así fue, exactamente como Él dijo. Los religiosos, los que supuestamente estaban más cerca a Dios, que eran los fariseos, los saduceos en ese tiempo del primer siglo, ellos fueron los primeros en perseguir a la iglesia. Pedro y Juan predicaron el Evangelio y esos líderes religiosos los persiguieron. Nos dice acá, lo pueden seguir, dice, mientras Pedro y Juan, que eran de los apóstoles, hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué se le tiran encima? ¿Por qué los toman? Porque predican a Cristo. Y dice, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y después dice, estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Estos son los líderes más altos que hay en el mundo religioso de ese tiempo. Y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, se dice, poniendo a Pedro y Juan en medio de ellos, interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Cuando los llamaron, les ordenaron a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, y después de amenazarlos otra vez los dejaron ir. Les dijeron, ustedes no pueden predicar más a Cristo, no lo pueden hacer. Les negamos que prediquen a Jesucristo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Obedecieron a estos hombres o obedecieron a Dios? Porque Dios les dijo que lo prediquen. Obedecen a Dios y continúan predicando. Entonces los toman y los ponen en la cárcel de nuevo. Y la Biblia nos dice que un ángel los libra y los saca de la cárcel. Y continúan predicando el Evangelio. Y cuando predican el Evangelio, un capítulo después dice, en capítulo 5, versículo 20,
¿qué tengo ahí? Porque no lo veo. En 27, dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, estos de nuevo, los líderes religiosos, y el sumo sacerdote los interrogó. Le dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre, de Jesús. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Ahora no solo le dijeron no pueden hablar más, ahora los golpean. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos o los apóstoles? Dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido dignos de sufrir afrenta por su nombre. Ellos se regocijan. Somos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y más adelante, no voy a leerlo todo, pero más adelante en Hechos capítulo 7, Esteban comienza a predicar el Evangelio. Y cuando él predica el Evangelio, los líderes religiosos lo matan, lo llevan fuera de la ciudad, lo atan, lo apedrean, lo matan. Luego de él, toda la iglesia comienza a ser perseguida, especialmente por un hombre que se llama Saulo. Y al perseguir a la iglesia echan a todos de Jerusalén y ahora los cristianos están yendo a vivir a otros países, a otras naciones, a otras ciudades. Y la Biblia nos dice que cada lugar donde ellos iban estaban predicando el Evangelio, pero eran esparcidos. Continuaron predicando el Evangelio y Saulo salía de ciudad en ciudad y él ponía en la cárcel a todo creyente que él hallaba porque los odiaba. Entonces los líderes religiosos, primero que nada, perseguían a los cristianos. Segundo, vemos que el poder político seguía y perseguía a los cristianos. Y lo vemos en Hechos 12, más adelante, lo que leí en ese mismo libro. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes, y este es Agripa, no uno de los que vamos a leer hoy, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo. Jacobo fue uno de los apóstoles, es el primer apóstol que muere por la causa de Cristo. Él es el hermano de Juan, el apóstol Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, claro, pues los judíos ya están matando a los creyentes. Y ahora Herodes los mata y están todos contentos. Entonces hizo arrestar también a Pedro. Entonces el poder político estaba persiguiendo a la iglesia. Luego este hombre Saulo que perseguía a la iglesia, él es convertido. Él conoce a Cristo como su Salvador. En camino a ir a Damasco para meter gente en la cárcel, se le presenta al Señor y él cree en Cristo y es salvo. Y cuando llega a Damasco, en vez de perseguir a los creyentes, él es perseguido por ser un creyente, porque empieza a proclamar a Cristo. Y Pablo es perseguido. Y Pablo va por toda la región de Galacia y es apedreado, y es azotado, y es perseguido por creer en Cristo y predicarlo. Y luego Pablo va a Filipos y lo ponen en la cárcel y lo azotan con varas y lo dejan así casi como muerto. Y él continúa predicando a Cristo. Y vez tras vez, lugar tras lugar, podés leer en el libro de los Hechos, Pablo es perseguido. En la tradición de la historia nos dice que 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires, o sea, murieron por la causa de Cristo. Andrés, que fue el hermano de Pedro, que fue un apóstol, fue cruelmente golpeado y murió luego de estar en la cruz por 2 horas por la causa de Cristo. Felipe llevó el evangelio a Frigia y Herápolis y fue crucificado y apedreado hasta la muerte. Santiago, hijo de Alfeo, llevó el evangelio a Siria y Persia, y hay 2 tradiciones, no sabemos cuáles, una que fue crucificado y otra que fue apedreado, pero sabemos que murió por la causa del Señor. Simón, hijo de Cleofas, predicó el evangelio en las Islas Británicas y en Mauritania y fue crucificado por predicar a Cristo. El apóstol Pablo, que primero perseguía a la iglesia, después fue perseguido por ser un creyente, murió decapitado. El apóstol Pedro fue crucificado, pero al revés, porque no quería morir igual que su Señor Jesucristo. Y Juan, el apóstol Juan, lo metieron en un caldero lleno de aceite hirviendo para matarlo y sobrevivió. Y cuando sobrevivió lo exiliaron a una isla en Patmos, que allí escribió el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis. Y luego de eso en realidad volvió a Éfeso, de donde él estaba siendo pastor o ministrando, y cuando volvió allí, murió allí. Es el único de los apóstoles que no murió porque lo intentaron asesinar y no moría. Los demás fueron asesinados. En los primeros 4 siglos de la iglesia, emperador tras emperador asesinó creyentes.
los creyentes morían quemados, morían torturados, morían asesinados, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los mataron? Por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo. Al pasar la historia podemos trazar gente que muere por la causa del Señor. En el año 1415, un hombre que se llama John Huss, de República Checa, él predicaba el Evangelio y se opuso a la Iglesia Católica predicando el Evangelio, y la Iglesia Católica lo quemó, lo mató. En el año 1536, más de 100 años después, William Tyndale en Inglaterra tradujo la Biblia del hebreo y griego al inglés para que la gente del pueblo pueda tener la Biblia en su idioma, y el rey Enrique VIII lo mató. Él es el que comenzó la iglesia anglicana y él no quería que la gente lea la Biblia. Y él no quería que escuchen el Evangelio, entonces lo estranguló, lo mató y después lo quemó. En el año 1555 al año 1558, María la Sangrienta tomó control de Inglaterra, y tenemos ahí los mártires del tiempo de María, y mató a casi 300 creyentes. Los quemó uno tras otro por todo el país de Inglaterra porque predicaban el Evangelio. Algunos que murieron allí fueron John Rogers, que terminó de traducir la Biblia en inglés, que empezó William Tyndale y lo mató. Fue el primero que mató. Mató a otros, 2 hombres que murieron juntos, espalda a espalda. Hugh Latimer, que era grande, y Ridley, que era más joven, y los dos estaban atados, listos para ser quemados. Y Hugh Latimer, que era más grande, le dice a Ridley: ten buen ánimo, maestro Ridley. Por la gracia de Dios, en este día encenderemos tal luz en Inglaterra que confío en que nunca se apagará. Murieron por la causa del Señor. Si progresamos un poco más, en el año 1956 hubo 5 misioneros de Estados Unidos que fueron a Ecuador, a los indios Aucas de Ecuador, para predicarles el Evangelio. Y aún antes de que pudieran abrirle la Biblia y predicarle el Evangelio, ellos salieron con lanzas y los mataron a los 5. Dieron su vida por la causa del Señor. Quizás todos esos nombres conocés, quizás no, pero este último te aseguro que no lo conocés. Cuando Anaí y yo íbamos a venir a Argentina como misioneros en el 2012, estábamos preparándonos para venir y conocimos a una pareja que también iba a salir de misioneros, iban a ir a Perú. Y el mismo año que vinimos nosotros aquí a Talar, en 2014, ellos fueron a Perú, exactamente el mismo año. Y trabajaron predicando el Evangelio a todos los que estaban allí, pero especialmente a chicas que eran abusadas y que eran parte de toda la traficación de nenas pequeñas. Y las rescataban y les predicaban el Evangelio. Bueno, eso trae serios problemas. Y un día, mientras el marido no estaba, vinieron a su casa, entraron a la casa de ellos y asesinaron a la esposa en la casa por predicar el Evangelio. ¿Por qué todas estas personas dieron su vida por el Evangelio? ¿Por qué estas personas dieron su vida por este mensaje que estamos predicando hoy? ¿Por qué? Porque parece una locura. ¿Por qué alguien daría su vida por este mensaje? Varias razones. Primero, porque Cristo nos ha llamado a predicar el Evangelio. Jesucristo dijo: vayan por todas las naciones y prediquen el perdón de pecados. Segundo, porque sabemos por la Biblia que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Todo aquel que cree en Cristo será perdonado. Todo aquel que cree en Cristo tendrá la vida eterna y tendrá esperanza, porque cuando muere y no está más en este mundo, está con el Señor. Entonces vale la pena predicar. Esto es exactamente lo que escribió el apóstol Juan en Juan 20:31. Dijo: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por esto predicamos, para que toda persona entienda que necesita un Salvador, y cuando cree en Cristo como su Salvador, tiene vida eterna. Entonces no importa si yo pierdo mi vida en este mundo, porque otro llegó a creer en Cristo y en la eternidad estará en el cielo con el Señor para siempre. Cientos y miles de personas fueron salvas, conocieron al Señor, porque estas personas dieron su vida por Cristo. Ahora, ¿por qué el Evangelio trae tanta persecución? ¿Por qué el Evangelio trae tanta muerte? ¿No debería ser algo lindo? ¿Por qué la gente mata a estas personas? ¿Por qué odian a estas personas? Porque el Evangelio enfrenta el pecado del hombre. El Evangelio enfrenta mi pecado. Porque lo que hace el Evangelio es condena tu pecado y exalta la santidad de Dios.
Y al exaltar la santidad de Dios, eso expone mi pecado. Y no me gusta que expongan mi pecado. Yo quiero vivir feliz en mi pecado. Y si alguien lo expone, eso no me gusta. El Evangelio es un mensaje ofensivo. El Evangelio muestra que el hombre ama el pecado. Ese es el problema. En Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Está hablando de Jesús. Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. No viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. La razón que las personas odian el que predica el Evangelio y odian el Evangelio es porque el Evangelio expone su pecado. Y a mí no me gusta eso. No quiero que alguien exponga mi pecado. Pero también porque el Evangelio hace que yo me tenga que humillar ante Dios. Porque hasta que yo conozco a Dios, yo hago mi propia vida, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me satisface a mí, todo se trata de mí. Pero cuando yo conozco a Cristo y me arrepiento de mi pecado y creo en Él, ahora yo vivo para Él. Ahora yo me humillo ante Él. Ahora yo tengo que servir a Él. Y yo no quiero servir a Él. Entonces el Evangelio condena al pecador, el Evangelio expone al pecador, y entonces el pecador, para callar el Evangelio a su mensajero, lo mata, lo odia. Es exactamente lo que ocurre, lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje. Pero una pregunta más. ¿Cuál es el Evangelio que estas personas predicaron? Porque quizás estás ahí y decís, bueno, sí, los mataron por el Evangelio, pero ¿qué es? ¿No? ¿Qué se estaban bautizando, como lo que vamos a ver hoy? ¿Estaban asistiendo a una iglesia? ¿Ayudaban a la señora anciana a cruzar la calle y entonces los mataban? ¿Eso es el Evangelio? No, para nada. El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es el mensaje más increíble de la humanidad y que cambia toda la historia y cambia toda la humanidad. Pero comienza con noticias duras, muy duras. La Biblia nos dice en Romanos 3, 10 al 12, que no hay nadie bueno, no hay nadie que haga el bien, no hay justo ni aun uno. Si entraste hoy pensando que eras bueno, la Biblia dice que no lo sos. No hay nadie que busque a Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, entonces no solo no soy bueno, pero soy pecador. Bueno, gracias, pastor, por decirme lo horrible que soy. Se pone peor. No solo sos pecador, estás muerto en pecados, dice Efesios 2:1. Muerto en pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, el resultado del pecado, es la muerte eterna. Ahora, por el pecado todos morimos físicamente, porque Dios creó al hombre para vivir para siempre. Y cuando pecó entró la muerte, y por eso hay muerte física. Pero no solo hay muerte física, hay muerte eterna. Y la muerte eterna es condenación al infierno, para siempre. Y no hay nada que podés hacer por ti mismo. No te podés salvar de tus pecados. No podés hacer nada para perdonarte tus pecados. Si haces una obra buena, esa obra buena no elimina la obra mala. Y vas al infierno por tus obras malas. Y todos las tenemos. Entonces estás desesperado. Estás muerto en pecado. Amás tu pecado. Vivís en pecado. Estás perdido, sin esperanza. La Biblia dice que sos un hijo del diablo. Y la Biblia dice que vas rumbo al infierno. En Efesios 2:3 dice así, escuchen con atención, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Alguna vez escuchaste la frase, somos todos hijos de Dios? La Biblia no dice eso. Acá dice, éramos hijos de ira. No éramos hijos de Dios, estábamos bajo la ira de Dios, y no es donde querés estar. Entonces, sí, bueno, me alegro que vine hoy para que me hablen de estas cosas, pero ¿sabés por qué tengo que entender todas estas malas noticias? Porque son una realidad para que yo pueda entender las buenas noticias, y que son las noticias más hermosas que el mundo haya escuchado. Y eso es lo que es el Evangelio, déjame explicártelo. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Las buenas noticias son que aún siendo pecadores, aún despreciando a Dios, aún poniéndonos en contra de Dios, Dios el Padre envía a Dios el Hijo, su único Hijo, a morir por ti, a dar su vida por ti. Hay muy pocas personas por las cuales yo daría mi vida, pero no sé si hay alguien por la cual yo daría la vida de mi hijo.
Dios da la vida de su Hijo por personas que lo odian. Y Jesucristo vino a este mundo y Él fue a la cruz. ¿Y sabés qué hizo en la cruz? Él tomó todo tu pecado y lo puso sobre sus hombros y murió por tu pecado. Él fue tu sustituto. Él tomó tu lugar. Lo que vos merecías, Él lo tomó. Lo que yo merecía, Él lo tomó sobre Él. Y murió en la cruz. Y fue sepultado. Y al tercer día resucitó en victoria sobre la muerte. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que si yo me arrepiento de mi pecado, pido que el Señor me perdone mi pecado, y yo creo en Cristo, en la obra que Él hizo por mí, tengo vida eterna. Entonces no es nada que yo pueda hacer. Yo no puedo lograr el cielo. Lo que yo tengo que hacer es creer en Cristo, que ya hizo la obra por mí. Debo arrepentirme y creer en Él. Y la Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Cristo tiene vida eterna. Entonces, va con la próxima pregunta: ¿cómo podés conocer el Evangelio? No por lo que vos podés hacer, no por bautismo. Cristina no va al cielo porque se bautiza. Dios quiera que no pase, ¿no? Pero si Cristina muere en este mismo momento, va al cielo, no se tiene que bautizar. No voy al cielo por obras, sino que voy al cielo porque creo y pongo mi fe en la obra perfecta de Cristo, y solo eso borra mis pecados y me da acceso al cielo y a la eternidad. Entonces debo arrepentirme de mi pecado, dejar mi pecado, aborrecer mi pecado y clamar a Cristo y decir: Cristo, sálvame por tu obra en la cruz, y Él te va a salvar. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice en Juan 14:6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Escucharon eso? No es un camino. Todos los caminos nos llevan a Dios. Jesús es el camino que lleva a Dios. No es una verdad, no es que cada uno tiene su verdad. Jesús es la verdad que lleva a Dios. Y Jesús es el único que da vida. En Hechos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos por medio de Cristo. Y entonces la Biblia dice que si confesás a Jesús como Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es tan fácil el Evangelio y es tan fácil conocer a Cristo y ser salvo, pero al mismo tiempo es tan difícil porque mi corazón es duro y yo no quiero arrepentirme y creer en Cristo. Entonces, ¿cuál es el Evangelio que predicaron todos estos hombres que mencioné? Son las buenas nuevas de Cristo. Y tu destino depende de tu respuesta a este mensaje. Si digo: bueno, nada, eso seguro que no era verdad, no importa. Bueno, respondiste rechazando el Evangelio. Tu destino, condenación eterna. Pero si decís: es verdad, tengo que arrepentirme y creer en Cristo, tu destino es el cielo. Es así de simple. Tu destino depende de este mensaje. Es el mensaje más increíble de la humanidad, que Dios envíe a su Hijo Jesucristo a salvar a un miserable pecador como yo. Qué hermoso, qué hermoso. Y para todo el que lo recibe tiene vida eterna. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, y de él es de quien vamos a hablar en versículo 18 al 20. Juan el Bautista fue el primero de todos estos mártires. Hablé de todos los que murieron. Él es el primero que muere comunicando el Evangelio de Cristo, y que él ya viene llamando al pueblo a arrepentirse y creer en Cristo. Y él termina muriendo por la causa del Señor. Leamos versículos 18 al 20. Lucas 3:18. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan, este es el Juan el Bautista, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Ahora, sé que hay muchas personas visitándonos, entonces tengo que aclarar. Juan no era Juan el Bautista porque él era un bautista como esta iglesia es bautista, ¿sí? Los bautistas no existían en ese tiempo. Juan era bautista porque él bautizaba. Entonces, en realidad, mejor traducido, Juan el Bautizador, ¿sí? Nada más quiero que entendamos eso para que no estemos pensando: ahí empezaron los bautistas. No, no empezaron ahí, empezaron mucho después. Estamos viendo en estas semanas, en este pasaje de capítulo 3, versículo 1 al 20, 5 afirmaciones del Evangelio verdadero. Y lo que vamos a ver hoy es que el Evangelio desencadena persecución. El Evangelio desencadena persecución. Versículo 18, ahí al final dice que Juan anunciaba las buenas nuevas.
Y al principio nos dice cómo. Él anunciaba las buenas nuevas con muchas exhortaciones. ¿Cuáles eran sus exhortaciones? Miren versículo 3. Y Juan fue por toda la región alrededor de Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Como exhortaba diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Versículo 6, él exhortaba que se arrepientan para que toda carne vea la salvación de Dios. ¿Por qué deben arrepentirse? Para ser salvos. En versículo 8 y después 10 al 14, él dice que al arrepentirse de su pecado y creer en Cristo, su vida sería transformada. Y eso se vería por una vida que hace buenos frutos, buenas obras. Entonces no hago obras para alcanzar la salvación, pero una vez que soy salvo y transformado por Dios, eso produce en mí buenas obras. Un autor, predicador, Martin Lloyd-Jones, del siglo pasado, dijo así: no hay nada más insultante al nombre santo de Dios que le profeses con tus labios y lo niegues con tu vida. La persona que dice yo soy salvo pero vive una vida de pecado no es salvo. El que confiesa con sus labios vive una vida que agrada a Dios. Ese es el que ha sido realmente salvo. Y Juan dice acá en versículo 9, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice en versículo 7, el bieldo está en su mano, en la mano de Cristo, y es una ilustración esto. Dice, para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. ¿Qué dice? Todo aquel que no hace buenas obras es porque no conoce al Señor. Todo aquel que no conoce al Señor es echado y quemado en el fuego. Pero Juan también dice, todo aquel que conoce al Señor, dice, el bieldo está en la mano de Cristo y Cristo trae el grano y lo junta en su granero y lo lleva al cielo. Todo depende de si voy a creer en Cristo o no. Y esto es exactamente lo que Juan anunciaba. Y acá en versículo 18 dice que Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Él estaba en el desierto anunciando en el Jordán por semanas y meses el Evangelio, y la gente venía de Judea, la gente venía de Jerusalén, la gente venía de todos lados y él predicaba continuamente a las multitudes y a los líderes religiosos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos los que salían a escuchar el Evangelio. Él les predicaba y les anunciaba las buenas nuevas. Y lo que nosotros tenemos aquí en versículos realmente 7 al 17 es un extracto de todo lo que Juan estaba predicando. Es un modelo para que vos puedas ver las cosas que él estaba diciendo. Ahora, cuando dice acá que Juan anunciaba las buenas nuevas, la Biblia que tenemos delante nuestro se escribió en el griego, ese era el idioma, y esto es una traducción de lo que se escribió en la Biblia. El término anunciaba las buenas nuevas en el libro de Lucas es una sola palabra. En el griego es una sola palabra. Euangelizo es la palabra y significa anunciar las buenas nuevas. Este término se usa 54 veces en toda la Biblia y 25 de esas veces la usa Lucas. Él escribió 2 libros, Lucas y Hechos, y así lo usa. Entonces, si Lucas lo usa tanto, nos preguntamos por qué lo usa tanto. Porque el Evangelio es el punto del mensaje de Lucas. Cuando él comienza en Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, te escribo a ti, oh excelentísimo Teófilo, y te escribo para que vos sepas con certeza la verdad acerca del Señor. Por eso escribe. Y entonces él muestra a lo largo del libro de Lucas y de Hechos las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Mírenlo conmigo. Este no es un mensaje aislado en Juan el Bautista. Este es el mensaje de la Biblia. Mírenlo, en Juan 2, 10 al 11, cuando nace Jesús, el ángel lo anuncia, dice, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo, ¿qué? Buenas nuevas de gran gozo. ¿Y qué son estas buenas nuevas? Ha nacido el Salvador. En capítulo 3, versículo 18, vemos que Juan predica las buenas nuevas. Luego va a venir Cristo, mírenlo, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Miren versículo 43. Dice, pero Jesús dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino. Para esto fui enviado. Miren capítulo 8, versículo 1 de Lucas. Que Cristo sigue predicando, dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino.
Miren Lucas capítulo 9, versículo 6. Ahora Cristo envía a sus discípulos, y a que los envía, dice, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vayan al libro de Hechos. Después del libro de Lucas está el libro de Juan. Después del libro de Juan está el libro de Hechos. Mírenlo. Esto lo escribió Lucas también. Y quiero mostrarles que este es el punto por el cual él escribe, para que nosotros entendamos el evangelio. Capítulo 5. Versículo 42 nos dice, hablando de los apóstoles, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, no dejaban de anunciar el evangelio. Miren capítulo 8, versículo 1, nos dice a la mitad del versículo 1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ya hablamos de esto, era la persecución de parte de Pablo. Y dice en versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, es la misma palabra en griego, iban anunciando las buenas nuevas. Miren capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe está proclamando las buenas nuevas. Miren versículo 40, este es Felipe también, pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio, las buenas nuevas. Pero no solo era para los judíos y aquí para los samaritanos, también para los gentiles, para nosotros. Miren capítulo 10, versículo 36, hablando de Pedro, dice el mensaje que envió al pueblo de Israel, predicando, y esa es la misma palabra, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Y cuando los gentiles recibieron el evangelio, nos dice en versículo el primero 42 dice capítulo 10, y nos mandó a predicar al pueblo, a anunciar las buenas nuevas. Versículo 43, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que si crees en él recibís perdón de pecados. Capítulo 11, versículo 19, mírenlo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Cuando leímos ahí capítulo 8, iban por todos lados predicando el evangelio, pero solo predicaban a los judíos. El evangelio todavía no había llegado a los gentiles. Pero miren lo que dice, versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, a los gentiles, predicando el evangelio del Señor Jesús. Luego Saulo es salvo, se llama Pablo, cambia su nombre, nos dice en Hechos 14:7, y allí continuaron anunciando el evangelio. Versículo 15, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio. Versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Anunciaban el evangelio. Después Pablo fue en Hechos capítulo 16, versículo 10, en Grecia y anunció el evangelio. En Hechos capítulo 17 fue a Atenas, que es parte de Grecia, en el sur de Grecia, anunció el evangelio. El evangelio fue proclamado por Juan el Bautista, a Jesús, a los discípulos, a los apóstoles, a Esteban, a Felipe, a Pablo, a Pedro, a todos los gentiles. Fue anunciado el evangelio. Y no solo fue anunciado por todos ellos, sino que fue anunciado por todo el mundo. Allí comienza en Jerusalén, Jordán, Samaria, pero fue también a Antioquía, el norte, y después fue a Galacia, que ahora es Turquía hoy en día, y allí anunciaron el evangelio, y a Asia Menor, que allí también es Turquía, y anunciaron el evangelio, y después Pablo llegó a Grecia, que es Macedonia, Corinto, ahí al sur está Atenas, y él predicó el evangelio, y después al final de la vida de Pablo, él finalmente llega a Italia. Y todo esto es parte del imperio romano del primer siglo. Entonces fue tal como Dios dijo, que iban a predicar el evangelio a todos lados. Desde Juan el Bautista al creyente de hoy. Desde Jerusalén a todo el mundo. Porque el evangelio ha llegado a Argentina. Y estamos lejos de Jerusalén. Estamos en los confines de la tierra desde Jerusalén.
desde el primer siglo hasta el siglo XXI, con siglos y siglos que trataron de quemar las Biblias, de matar a los creyentes, de apagar el Evangelio, y sigue brillando y se sigue anunciando desde el primer siglo, rogando a los hombres y a las mujeres que se arrepientan y crean en Cristo. Nos dice Mateo 28, 19 que Jesús mandó a los discípulos a que hagan discípulos de todas las naciones. Dice Mateo 24, 47 que predicaran el arrepentimiento para perdón de pecado a todas las naciones. Y dice a los discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, el Evangelio ha llegado a todo el mundo. A todo el mundo. Y debemos predicarlo, porque aunque ha llegado a Argentina, muchos no conocen al Señor. Aún en el Talar, en Pacheco, en toda esta zona de Tigre, tenemos que seguir comunicando el Evangelio. Nos dice en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y Pablo dice, citando a Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo van a clamar al Señor y decir, Padre, perdóname, quiero creer en ti, si no han escuchado? ¿Cómo creerán si nadie va y les predica y no saben lo que tienen que creer? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Y dice, cuán hermosos son los pies de los que salen por todos lados, por las calles, por las veredas, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, y les predican el Evangelio. Nosotros no somos responsables de que la gente sea salva, pero sí Dios nos llamó a predicar el Evangelio y es Dios quien salva a las personas. Y tenemos que confiar que Él lo va a hacer. Juan nunca se cansó de proclamar el Evangelio y aún va a dar su vida por eso. Volvamos a Lucas y te pregunto a vos, ¿vos proclamás el Evangelio? ¿Vos te cansás de proclamar el Evangelio cuando se te ríen? Cuando se enojan, cuando dicen, vos siempre con lo mismo, no te canses. Continúa predicando el Evangelio. Juan no temía predicarle el Evangelio a nadie. Él enfrentó a la multitud. Él enfrentó a los recaudadores de impuestos. Él enfrentó a los soldados. Él enfrentó a los religiosos que ya vimos que son los que van a empezar a matar a los cristianos. Y él aún enfrentó a Herodes, que es lo que vamos a ver ahora en un momento. Juan fue el hombre que Dios envió para que él alumbrara en la oscuridad y demostrara a todos, están en pecado, prepárense, el Mesías ya viene, tienen que creer en él. Y aquí va a reprender a Herodes. Necesitamos hoy, hermanos, que prediquen el Evangelio sin temor, con muchas exhortaciones, dispuestos a dar su vida por la causa del Señor. Juan predica el Evangelio con denuedo, enfrentando al gobernador. Leamos versículo 19 y 20. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Bien, tomen su hojita que tienen ahí, ¿sí? ¿Tienen la hojita todavía? ¿La perdieron? Perdón que la hojita está en inglés, pero busqué un montón de cuadros en castellano y muchos tenían cosas incorrectas en su genealogía, digamos. Pero se entiende porque los nombres son casi iguales. Donde dice wife, eso es esposa, ¿sí? Donde dice Herod, eso es Herodes, ¿sí? Así que, pero es fácil de entender, es fácil de entender. Para entender acá a Herodes, tenemos que empezar con Herodes el Grande. Ahora, quizás a vos te gustan las novelas. Bueno, prepárate, esto es una gran novela. Sería re fácil hacer un programa de televisión de esto porque se escribe solo, ¿sí? Así que agarrate ahí los pochoclos y prepárate. Una gran novela, una gran novela. Herodes el Grande era un idumeo, y ya vamos a volver a esta hoja, pero él estaba reinando sobre toda esta parte de Israel, todo lo que está en azul, él estaba reinando. Este era Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue puesto allí para reinar por Octavio, que luego sería César Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. Entonces Herodes invadió Israel y él se estableció como rey. Entonces lo odiaban. Él era idumeo, que era la zona sur de Israel, y no era judío. Se casó con una mujer judía para tener favor de los judíos, pero no le trajo favor. Por un lado, Herodes el Grande
hizo cosas maravillosas, era un gran constructor, hizo grandes teatros, estructuras gigantes y hermosas. Tomó el templo de Jerusalén de los judíos, que era pequeña y chiquita del tiempo de Salomón y en realidad del tiempo de Esdras, y lo hizo hermoso, lo hizo grande, lo hizo gigante, lo puso en la cima del monte para ganar favor con los judíos. Fue algo increíble que él hizo. Hizo Masada, que es una fortaleza que se hizo para sí mismo en el medio del desierto. Y si vas hoy a Israel, todavía te llevan a ver ese lugar. Fue algo increíble. Pero también Herodes era un lunático, era un maniático. Y él temía que alguien tomara su lugar como rey. Y si él escuchó algún rumor que vos ibas a tomar su lugar como rey, te mataba. Te mataba. Mató a cualquiera que amenazaba su reino. Ahogó al sumo sacerdote, que era el hermano de una de sus esposas, y luego le hizo un gran funeral. Re bueno el tipo, ¿no? Mató a una de sus esposas, mató a su suegra, mató a 3 de sus hijos. Antes de morir él mismo, puso a judíos en la cárcel y dijo: el día de mi muerte asesinen a todos estos judíos para que haya llanto y lamentación el día que yo muera. Pues claro, iba a haber solo alegría cuando él moría. La cual no se llevó a cabo eso. En Mateo capítulo 2, porque Mateo 1 y 2 es este Herodes del cual se habla, Herodes el Grande, él quería matar a Jesús porque escuchaba que él era el rey de los judíos y que podría tomar su lugar. Entonces mata a todos los niños de 0 a 2 años en la región de Belén para asegurarse que matara a Jesús, la cual no hizo. El escritor Macrobio de este primer siglo citó a Augusto y dijo: es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. No quería ser un hijo de Herodes, no quería ser de su familia. Herodes tuvo 10 esposas, no están todas acá en este cuadro, bueno, entran. 8 de ellas sabemos su nombre, y tuvo un montón de hijos, y ya vas viendo cómo se va esparciendo los hijos y los nietos y todo eso. Entonces, primero, Marián, que era la persona que él más amaba, hubo rumores de que ella quería tomar su reinado, que era mentira, entonces la mató. Dijo: no, aunque soy la que más amo, lo siento, vos no vas a ser la reina, morís. No solo mató a ella, mató a 3 de sus hijos. Mató a Antípatro, el hijo de Doris, y después mató también a los 2 hijos de Marián, que también parecía que querían tomar su reino, Alejandro y Aristóbulo. Entonces ellos 4, eliminalos, agarrá tu hoja, hacerle una cruz, los mató a los 4. ¿Vos pensaste que tenías malos padres? Acá está uno peor, uno peor. Él los mató. Después vemos, y así comienza capítulo 3, versículo 1, nos dice que 3 de sus hijos reinaron cuando él murió. Entonces, cuando él reinaba, Herodes el Grande, todo esto en azul era su reino. Pero cuando él murió, él dividió su reino en 4 partes, ¿sí? Todo lo que es azul allí en el sur, que ya lo vimos hace unas semanas, lo que es Jerusalén, Judea e Idumea, tomó Herodes Arquelao, un hijo, y reinó allí por 10 años. Después lo sacaron porque reinaba re mal y era pésimo, y lo sacaron, pusieron a otros, y cuando comienza capítulo 3, versículo 1, está Poncio Pilato, que es el que va a entregar a Jesús a la muerte. Después, el segundo Herodes que se menciona en versículo 1 es Herodes el tetrarca de Galilea. Este es Herodes Antipas, y él reinó en Galilea y reinó en Perea. Esos eran los 2 lugares donde él estaba. Ese es el Herodes que se menciona desde Mateo capítulo 3 en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? No en Hechos, pero sí en esos evangelios. Entonces, él fue Herodes Antipas, que nos va a concernir mucho a nosotros hoy. Y es el que se menciona en versículo 19 de Lucas 3. Y después está Herodes Felipe, que se menciona en versículo 1, y su hermano Felipe el tetrarca. Y él reinaba sobre esta zona de acá, que era Iturea y Traconite. Bien, solo quiero resumir que el reino de Herodes se dividió en 3. Entonces volvemos a nuestra hojita, aquí los tenemos. Tenemos a Herodes, no lo puedo ver yo, bien, Arquelao, Herodes Arquelao, que fue el que reinó sobre Jerusalén, Judea e Idumea. Él reinó allí. Después tenemos a Herodes Antipas, estos 2 eran hijos de Maltase, y Herodes Antipas es el que vamos a ver aquí en capítulo 3, versículo 19 y 20. Y después tenemos a Felipe que reinó, ¿sí? Que lo vemos en versículo 1. Y Felipe no es hermano de ellos, es medio hermano de ellos, tiene otra madre, que es Cleopatra, no Cleopatra la de Egipto, ella ya murió, otra Cleopatra, ¿sí? ¿Ven qué linda la novela, cómo se va armando todo lo que hay? Gente muerta, medios hermanos, un montón de esposas, es lo típico. Entonces,
Seguimos, tenemos a ellos tres. Después tenemos a Herodías. Herodías es la hija de Aristóbulo y es la nieta de Marián. Herodías tiene que tener cuidado, ¿no? Porque su abuelo va matando a todos, a su abuela, a su padre, y ahora está ella, Herodías, y ella es la que se menciona en versículo 19. Ven que dicen, pero Herodes el tetrarca siendo reprendido por él por causa de Herodías. Es esta mujer, Herodías. Herodías, bueno, antes de decir con quién está casada, tenemos a este Felipe el segundo. Nos van a decir que Herodías está casada con Felipe, pero no es este Felipe, ¿sí? Este Felipe es un tetrarca, él es un gobernador. Y Felipe en realidad está casado con Salomé, con su media sobrina, ni sé lo que sería eso ya. Pero está casado con Salomé. Salomé es la que va a bailar ante Antipas, que vamos a ver en un momento. Entonces ellos dos están casados, ¿sí? Felipe el tetrarca con Salomé, la hija de Herodías. Y Herodías está casada con otro Felipe, Felipe el primero. Él también es hijo de Herodes, pero él es común y corriente. Él no es un tetrarca, él no gobierna, él es como vos y yo. Y a Herodías no le gustaba eso. Herodías quería estar casada con alguien con poder, con alguien que reinaba, alguien grande. Otra persona en su familia. Entonces estaba enojada, no quería estar casada con él. Entonces Herodes Antipas, aquí en azul, él un día va a visitar a Felipe, el primero, el que está casado con Herodías. Y Felipe el primero está en Roma, entonces va Antipas y él se va de Jerusalén o de Israel y él va a visitar a su hermano Felipe, el primero. Y cuando está allí visitando a su hermano, se enamora de Herodías, la esposa de Felipe. Y Herodías se enamora de él. Pero ¿qué pasa? Antipas está casado con otra mujer que se llama, re difícil el nombre, Fasaelis, hija de Aretas. Aretas era alguien que gobernaba el oriente de Israel, se cree, cerca de Petra, en la región de Jordania. Entonces, Antipas está casado con ella. Pero ahora se enamoró con Herodías. Y a Herodías le gusta eso porque Herodías, ¿qué quería? Estar casada con un tetrarca, alguien que gobernaba, y su marido no hace nada, es un tipo común y corriente. Entonces, Herodías se divorcia de Felipe y Antipas se divorcia de su mujer y ellos se casan. ¿Sí? Tremendo. Bien, todo este contexto y lo que más nos concierne es Herodes Antipas y Herodías en primer lugar y después Felipe el segundo y Salomé. Pero todo esto para ahora entender versículos 19 y 20. Vamos a leerlos de nuevo. Juan está predicando y ahora está predicando y condenando a Herodes. Y dice, pero Herodes el tetrarca siendo reprendido por él, por Juan, por causa de Herodías, su mujer de su hermano, o sea, mujer de Felipe el primero, y por todas las maldades que Herodes había hecho, porque había hecho muchas, añadió además a todas ellas esta que encerró a Juan en la cárcel. Cuando habla aquí de Herodes, está hablando de Herodes Antipas. Herodes Antipas. Y Juan condenó a Herodes Antipas por muchas razones. Primero, porque divorció a su esposa. No debía hacer eso era pecado. Segundo, porque la relación de Herodes con Herodías era una relación incestuosa, en alguna manera era su sobrina. Tercero, porque el matrimonio de Herodes con Herodías violaba la ley de Dios, porque la ley de Dios dice si alguien toma la mujer de su hermano es cosa aborrecible. Y cuarto, porque se divorciaron y los dos después se casaron de nuevo. Entonces Juan está exhortando diciendo, Herodes, vos estás en pecado, vos no podés vivir así. Y Herodías, vos también. Entonces Herodes lo tiene que callar. ¿Recuerdan cuando hablé por qué el evangelio nadie lo quiere? Porque condena el pecado. Y ahora que Herodes fue condenado, Herodes dice, no, vos te tenés que callar, entonces lo pone en la cárcel. Miren versículo 20. Añade además todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y no nos dice más, Lucas habla un poco después de Juan, pero no nos dice más acerca de esta historia. Pero vamos a Marcos. Vayan conmigo rápidamente al libro de Marcos, que está antes de Lucas, capítulo 6. Y vamos a ver esta historia. Marcos capítulo 6. Y esto es algo que ocurre después, pero cuando ocurre después vuelve en el tiempo y habla acerca de esto Herodes. Jesús está predicando el evangelio y todos están hablando de Jesús, de quién es, de qué está haciendo, qué está pasando. Y Herodes cree que es Juan resucitado, que no es, pero tiene pánico porque él va a matar a Juan. Nos dice versículo 14, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía,
Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces aquí está Jesús haciendo su ministerio y todos están diciendo, debe ser Juan resucitado. Y Herodes está pensando, espero que no, porque yo maté a Juan. Y entonces nos cuenta su historia, mírenlo, versículo 19. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo a Juan, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Cuando Juan está predicando todo esto y él está sacando a luz el pecado de Herodes y Herodías, Herodías lo odia a Juan, tiene rencor, quiere matar a Juan. Y creo por eso que entonces Herodes lo pone en la cárcel. Pero Herodes protege a Juan, porque sabe que Juan es inocente. Solo no le gusta lo que le dice su pecado. Pero de vez en cuando Herodes va allí a la cárcel y tiene conversaciones con Juan. Y seguramente Juan le predica el Evangelio, Juan le dice lo que está haciendo está mal. A Herodes le gusta escucharlo, pero Herodes no quiere cambiar su vida. Entonces Herodías está esperando el momento justo para matar a Juan. Y ahí está tramando y tramando porque lo quiere matar. Y dice versículo 21, llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y los principales de Galilea, y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. El rey, este hombre, Herodes, Antipas, hace su fiesta. Las fiestas eran mayormente todos hombres, y entonces entraban alguna chica para que ella haga un baile todo sensual, semidesnuda, para apelar a todos estos hombres asquerosos, ¿sí? Entonces Antipas llama a una chica a danzar. Esa chica es Salomé. Ella es la hija de Herodías. Entonces ella entra, hace su baile, y como a él le gustó, él le dice, pedime lo que vos quieras, yo te voy a dar lo que sea, hasta la mitad de mi reino yo te voy a dar. Muy necio lo que le dijo, porque Herodías viene planeando hace rato lo que le quiere pedir. Entonces versículo 24 dice, ella salió, Salomé, y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le responde ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Herodías odiaba a Juan, porque Juan condenaba su pecado. Y en vez de arrepentirse y hacer lo que Dios dice que debía hacer, mató a Juan. Mató a Juan. Y Herodes, que no quería matarlo, pero porque no quería ser humillado delante de todos sus amigos, de hacer una promesa y volver atrás, hace matar a Juan. Y traen la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ahora ha pasado tiempo y ahora Jesús está ministrando. Y dicen, es Juan resucitado. Y ahí está Herodes temblando. ¿Por qué? Porque si yo maté a este hombre y ahora resucita, ¿a dónde va a ir primero? Va a venir a mi casa a matarme a mí. Y Herodes tiene miedo. Y Herodes tiene miedo de que lo maten. Pero no era Juan resucitado, era Jesús. Y Juan no iría a matarlo. Si Juan va a buscarlo, le va a buscar para seguir predicándole el Evangelio. Pero noten lo que pasó. Juan dio su vida por la causa del Evangelio. Proclamó a la persona más común y corriente como nosotros. Proclamó a los líderes religiosos que estaban lejos de Dios porque su religión era falsa. Y proclamó al gobernador de Galilea y Perea, la cual le costó su cabeza y su vida. Terminó dando su vida por el Evangelio, asesinado por la causa de Cristo. Y Herodías lo mató porque él condenó su pecado. ¿Por qué uno daría su vida por Cristo en la proclamación del Evangelio? Déjame darte 3 razones. Primero, porque Cristo ha dado su vida por ti. ¿Por qué yo daría mi vida por el Evangelio? Porque Cristo sacrificó su vida por mí. Dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Gálatas 1:4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados. Efesios 5:2 dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. 1 Pedro 2:4 dice que Él mismo llevó nuestros pecados sobre Él, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. 1 Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Por qué yo predicaría el Evangelio? Porque Cristo ha dado todo por mí. Yo no lo merecía, yo no lo merezco, nunca lo voy a merecer. Y Él lo dio gratuitamente, porque me ama, porque me ama. Segundo, ¿por qué daría mi vida por la causa del Evangelio? Porque Cristo me llamó a dar mi vida por la causa del Evangelio. Cristo me llamó a ser discípulos. Como dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Quizás vos viniste en esta mañana, estás escuchando el mensaje y decís: todo eso son pavadas, es necedad. Bueno, la Biblia dice que vas a responder así. Aún en eso la Biblia tiene razón. Pablo dice: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo crucificado porque Él nos ha traído la salvación. Y queremos que vos también conozcas a Cristo como tu Salvador, porque tu eternidad depende de eso. Y eso me lleva a lo tercero: ¿por qué damos nuestra vida por la causa de Cristo? Porque es el mensaje más esencial que vos podés escuchar, que el mundo puede escuchar. Define y determina el fin del ser humano. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se deshace, si quedan los huesos, o si sos cremado no queda nada, cenizas. Pero el alma vive para siempre. Y el alma vivirá o en el infierno para siempre, sin consuelo, sin escape, sin segunda oportunidad, o vivirá en el cielo con el Señor por toda la eternidad, gozándose del Padre Celestial. Y todo depende de si vos vas a rechazar a Cristo o creer en Cristo. Y entonces por eso predicamos, porque de esto depende tu eternidad. Vale la pena dar la vida por Cristo. Entonces el Evangelio, vemos hoy en estos versículos, que desencadena persecución. Persecución política, y lo vemos a través de toda la historia. Persecución religiosa, y lo vemos a través de toda la historia. Y aún persecución familiar. Escuchen en Mateo, Jesús dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de la misma casa. Y dice: pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. ¿Por qué? Jesús dice: y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero Jesús luego dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ustedes serán odiados por todos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y terminamos con este versículo, no, este ya lo leí. Dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, por mi causa, la hallará. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por la causa del Evangelio? Cristo dio todo por vos. ¿Estás dispuesto a dar todo por Él? Predicá el Evangelio, predicá a todos. Aunque traiga persecución, aunque traiga odio, aunque traiga división, hacelo, y hacelo con amor. Y orá por esas personas para que lleguen al conocimiento de la salvación. No hay nada mejor que dar la vida por Cristo. Jim Elliot, que yo mencioné al principio, que murió en 1956, él tenía solo 28 años cuando lo asesinaron. Era re joven. Unos días antes de morir, en su diario que él tenía, él escribió: no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Qué está diciendo? No es un necio el que da su vida, la cual no puede retenerla.
para ganar la vida eterna, la cual no puede perder. Y él dio su vida y él fue asesinado. ¿Y sabés qué hizo su esposa que estaba en casa con 1 o 2 hijos que tenía? Ella intentó seguir yendo a esa aldea y finalmente entra a esa aldea de los indios Aucas de Ecuador y entra con su sobrino, la cual su papá también fue asesinado con esos hombres ese día. Entonces entra Elizabeth Elliot con su sobrino Steve Saint y ellos entran allí, predican el Evangelio y el hombre que mató al marido de Elizabeth y al papá de Steve Saint conoce a Cristo como su Salvador. El hombre que lo mató. Y él comienza a predicar a todos en la aldea. Y toda la aldea básicamente salva y conoce al Señor. Increíble. Elizabeth podría haber dicho, no, esto no es para mí. Pero dijo, yo también estoy dispuesta a dar mi vida por ellos. Y ahora ese mismo hombre que mató a Jim Elliot, que ahora ya ha muerto de vejez, está en el cielo con Jim Elliot. Porque Jim Elliot decidió dar su vida por el Evangelio y aunque nunca le predicó por medio de él, luego el Evangelio llegó a ellos. Vale la pena dar la vida por la causa de Cristo. Y quizás no suframos, pero si sufrimos y morimos aún por Cristo, sufrimos siendo golpeados por Cristo, debemos responder como los apóstoles que dice que salieron de la presencia del concilio regocijándose de que fueron considerados dignos de sufrir por Cristo. No hay nada más lindo. La predicación del Evangelio desencadena persecución. Pero no importa, predicalo con coraje, predicalo con fervor, predicalo sin temor, predicalo con amor, predicalo rogándole a las personas que conozcan a Cristo como su Salvador. John MacArthur dijo así, la humilde aceptación de Juan de su papel subordinado es un ejemplo de humildad para todos los predicadores y todos los creyentes. De manera agresiva y audaz, Juan habló verdad, realizando así fielmente su ministerio, con valentía llamó al arrepentimiento sin importar lo que costara. Y escuchen esto es muy importante. En una era hoy, en una era de predicación caprichosa, donde predicadores te dicen lo que querés escuchar, donde dicen, sé una mejor persona, sí, subite a la barca de Dios, sí, Dios tiene algo maravilloso para ti. Da al Señor y Él te va a devolver el doble, te va a recompensar todo lo que vos le das. La Biblia no enseña nada de eso. En una era de predicación caprichosa y de predicadores con ambiciones personales, predicadores que buscan el dinero, que buscan lo suyo, que engañan a la gente para que ellos tengan más. La iglesia necesita desesperadamente más predicadores valientes, pero humildes, como Juan el Bautista. Qué gran legado nos ha dejado Juan el Bautista del Evangelio verdadero. Proclamemos el Evangelio para que el mundo conozca al Salvador. Y finalmente, si vos no has conocido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Arrepentite, cree en Cristo. Vos no sabés si mañana vas a estar. Y si vos morís sin Cristo, vas a abrir tus ojos en una eternidad del cual vas a sufrir para siempre. Pero si vos crees en Cristo hoy, si el día de mañana pasás de este mundo, y todos vamos a pasar de este mundo, todos sabemos que morimos al final, te vas a levantar, vas a abrir los ojos ante la presencia del Señor Jesucristo en la eternidad para siempre. Increíble. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, damos gracias que tu palabra es clara, que tu palabra es viva y eficaz. Y pido, Señor, por cualquier persona que esté aquí y no te conozca como su Señor y Salvador, que su corazón está duro, que su corazón está rechazando y está luchando contra este mensaje. No lo quiere pensar, se lo quiere sacar de su mente. Padre, que el Espíritu Santo traiga tal convicción a su alma y a su corazón, que esté ansioso por su alma, que no pueda dormir de noche, que no pueda ir a trabajar, que no pueda hacer nada hasta que pone su fe en Cristo y así inundes de paz su alma y traigas gran esperanza a su vida, sabiendo que si ha creído en ti, estará contigo por toda la eternidad. Padre, te ruego que salves a aquella que no te conocen esta mañana. Y Padre, ruego por cada uno de los creyentes que hay aquí, que nosotros aprendamos lo que tú tienes de la palabra y que prediquemos el Evangelio, porque no hay nada más hermoso
que ver personas que vienen al Señor en esta manera. Y en esta mañana vamos a celebrar exactamente eso. Celebramos el testimonio de tu fidelidad en la vida de Cristina. Ella no conocía al Señor. Ella iba al infierno. Ella sabía alguna cosa de Dios, pero nada que la llevaba al cielo. Y Padre, tú la trajiste acá. Y Padre, ella escuchó el Evangelio y tú la salvaste. Qué gran testimonio de la obra que tú haces en las personas. Y te damos toda la gloria, porque un día estaremos en la eternidad junto a Cristina para adorarte por toda la eternidad. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En solo un minuto vamos a tener el bautismo aquí atrás. Cristina, si querés ir preparándote para el bautismo, y yo también voy a ir. Pero un solo minuto, sé que el mensaje fue largo, muchos no están acostumbrados a eso, pero quiero compartir lo que es el bautismo. Vivimos en una sociedad donde el bautismo es muy mal entendido. Nosotros no bautizamos a bebés, la Biblia no enseña el bautismo de bebés. El bautismo no trae salvación, el bautismo no trae gracia. Acá lo único que tenemos es agua. Y gracias a Dios un motor al costado que calentó esa agua, porque vino del pozo, ¿no? Estaba bien fría. Pero gracias a Dios está calentita. No vamos a sufrir, no se preocupen. Este bautismo que vamos a hacer acá no trae salvación.